Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tenemos un argentino al que yo respeto y admiro por su capacidad, su permanente bregar en defensa de los intereses generales, su análisis, su estudio, escribe, ve los temas. Y cada día más, cuando cumple un día más de vida, profundiza su conocimiento en forma tremenda. Que tenemos el honor de que hoy esté con nosotros, querido don Alieto Guadaña. Querido don Alieto, le agradezco mucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Y la primera pregunta que le hago a usted, que ha ocupado tantas funciones, la última en el Banco Mundial, por ejemplo. ¿Cómo está viendo la economía del mundo? Y después nos cerramos acá. Bien. Hay 5 hechos que son sumamente positivos. El primer hecho es que los términos de intercambio, o sea, la relación de los precios en dólares, de lo que vendemos al mundo y de lo que le compramos al mundo, son los mejores desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1948. Segundo punto es que nuestro principal producto de exportación, que es la soja, hoy cerró a $485. Cuando De la Rúa era presidente, valía $160. Y cuando Duhalde fue presidente valía $190. El 25% lo de ahora, más o menos. Y ahora vale el doble. Por eso digo 4 veces más. 4 veces más. El tercer punto es que el mundo enfrenta, particularmente los países en desarrollo, la tasa de interés por las inversiones de capital más barata desde hace 50, 60 años. Fíjese que la tasa de interés internacional está alrededor del 2-3%. Claro. Cuando Alfonsín era presidente, la tasa de interés internacional era 15%. Eso castigaba enormemente a la Argentina, que es por definición un país deudor. El cuarto punto es que la América Latina está siendo invadida por grandes inversiones directas productivas. Hay más o menos 200.000 millones de dólares de inversiones anuales, el doble que la década anterior. Pero ¿quién se lleva las inversiones? Se la lleva Chile, se la lleva Perú, Brasil, México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia. Los únicos países que no reciben inversiones directas productivas son 2 en América Latina, Venezuela y la Argentina. Y esto no es una buena noticia. Y la última, el quinto factor positivo, es que el mundo volvió a crecer. Ya quedó atrás el fantasma de la gran recesión del 2009, de la crisis. El mundo va a crecer más del 3% anual. Mucha gente dice, bueno, China se desacelera. Bueno, claro. Pero a propósito, ¿no? Sí, pero adrede, pero ¿qué significa no crecer al 9, sino crecer al 7? Claro. Sigue creciendo, ¿no es cierto? O sea, es como si un equipo antes ganaba 4-0, gana 4-1. O 2-0. Bueno, o sea, el mundo sigue creciendo y esto es muy bueno. Europa volvió a crecer, Estados Unidos volvió a crecer. Brasil va a tener un problema, eso no es bueno para nosotros, pero el panorama global es sumamente positivo. A pesar de lo cual, don Alieto, el otro día veía que la Unión Europea, te conoce tan bien, cuando dijeron vamos a hablar con el Mercosur, dijo no, con el Mercosur no vamos a hablar con Brasil nomás. Un diálogo con Brasil solo. Bueno, usted fue embajador en Brasil, así que sabe cómo es la cuestión. Es como el Mercosur está prácticamente sin funcionar como corresponde. Y no tiene rol y está quedando atrás con respecto a la Alianza para el Pacífico. Bueno, ahí se incorporó Costa Rica también, ¿eh? Claro, la gran Alianza para el Pacífico que lideran Perú, Chile, Colombia y México. México, sí. Va al mundo del futuro que es el Asia, ¿no es cierto? No solamente China, está Vietnam, Indonesia, Malasia. Y están conversando las 2 Coreas ahora. Seguro. Dialogando. Seguro. Y la otra cosa importante que el mundo ha logrado dominar es terminar con la inflación. Bueno, eso le iba a preguntar. Hablando del mundo, bueno, sigamos con el mundo en todo caso y venimos después a nuestro país. Bueno, el mundo en la década del 90, incluso al principio de los 2000, la tasa de inflación mundial era muy alta, más de 10, 15%. Hoy en el mundo la inflación es un fenómeno del pasado. Yo tengo acá la lista de las tasas de inflación. Por ejemplo, en Europa la inflación es el 1% anual,
En Turquía es un poco más, 7%. En Indonesia 7%, pero en los países de la América Latina, en Brasil es 6%, en Chile 1,5%, en Colombia 2%, en México 3%, Sudáfrica 5%, pero hay dos países que tienen tasa de inflación muy alta en América Latina, que son Venezuela, y nosotros. 40%, y nosotros que vamos a estar arriba del 30%. ¿Usted no cree que con el dólar oficial a 8 pesos, ¿no va a mandar más del 40 por ahí? Es probable, no me sorprendería, La tasa, hoy no me di cuenta que dijo el INDEC, creo que daba a conocer hoy. Sí, no, todavía no tenemos la información. Sí. O sea que puede ser que en cualquier momento seamos el país líder en el mundo, porque el líder en inflación hoy es Irán. Irán tiene 43% de inflación. Venezuela está en 40%, o sea que por ahí la Argentina, y eso no es una buena noticia. No. O sea, nosotros estamos desaprovechando, y esto es lo que a uno le preocupa. Y le duele un poco, ¿no? Le duele. Yo siempre digo que la década última no fue ni ganada ni perdida, fue desaprovechada. Desperdiciada. Dejamos pasar. Bueno, todavía no pasó el tren. Dejar pasar, diremos. Sí, pero todavía no pasó el tren. El tren todavía sigue pasando, así que hay tiempo de subir al tren del futuro, ¿no es cierto? ¿Qué trenes, doctor? Se puede subir al tren del futuro y para esto hay que reconocer algunas cosas. Primero hay que reconocer la inflación, hay que dejar de mentir, falsificar información. Hay que sincerarse. Mentir es muy feo. Porque el mentir tiene un problema, que usted termine creyendo su propia mentira. Churchill dijo que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial porque el alto mando militar alemán se creía sus propios comunicados, entonces perdieron la guerra. Y él se da el gusto de dormir la siesta, ¿eh? ¿Quién? Churchill. Ah, claro que sí. Bueno, un problema que tenemos, que es, a mi juicio está en el subtractum del tema de la inflación, más allá de los costos, la especulación, las maniobras, es el gasto público. Pero yo le iba a preguntar eso, doctor, y no le pediría si usted amplía, no solamente a nivel nacional, sino también provincial y municipal, ¿no? Eso por un lado. Y el otro tema que después usted se dedica con tranquilidad a exponer, el tema de la inflación, todo este tema que... Bueno, si uno tuviera yo lo dejo que usted se explique con tranquilidad. Si uno tuviera que explicar el fenómeno de la inflación, la explicación sería la siguiente. La inflación está asociada básicamente a la circulación del dinero. Es imposible pretender que ante una gran emisión monetaria no suban los precios. Claro. Esta es la teoría cuantitativa, que es un principio elemental de la ciencia económica. Pero ¿qué es lo que está atrás de la emisión de dinero? ¿Por qué los bancos centrales emiten mucho dinero? Emiten mucho dinero cuando el gobierno no puede financiar su propio gasto. Claro. ¿Y cuándo un gobierno no puede financiar su propio gasto? Y cuando lo subió de una manera desordenada. Cuando el gasto público es el 50% más o menos, ¿cuánto estamos? 42, 43. Entre 40 y 50. Es de los gastos públicos más altos del mundo. Sí, y cuando comenzó esta década, el gasto público era el 25% del Producto Bruto Interno. Hoy es el 42%. Subió 17 puntos, subió un 70%. Querido doctor, y ahí le hago una preguntita rápida. ¿Alguna vez tuvimos este gasto público? No, nunca. La Argentina nunca. Que usted tenga uso de razón, que usted recuerde. No tuvimos nunca, ¿no? Nunca pasó el 28-30%. Exacto. Lo notable es que de este aumento de gasto público, la inversión, que es lo que hace crecer a un país, la inversión en infraestructura, la inversión energética, la inversión en transporte, la inversión ferroviaria, la inversión vial, la inversión en telecomunicaciones, todo lo que invierte el Estado. Y en energía. Correcto. Que ustedes dieron un ejemplo de lo correcto, pero explica nada menos que la 10ª parte del aumento del gasto público. El 10% del aumento del gasto público. ¿Y lo otro? El resto se fue en gasto corriente. Politiquería. En subsidios. En subsidios. Y el tema de la energía también tuvo que ver mucho en No, claro que sí. Con subsidios que discriminan contra el interior del país. Porque si usted hoy vive en Corrientes, en Tucumán o en Salta, va a pagar el agua 10 veces más que si vive en Flores. Esa. Va a pagar la electricidad 7 veces más. Y lo más grave, bueno, no lo más grave, tan grave como esto, es que usted, como el déficit de obra sanitaria de la nación y los déficits de las empresas eléctricas los paga el Estado Nacional, usted va a terminar como tucumano, correntino, entrerriano, pagando con sus impuestos los subsidios que benefician... De sur y de norte, dice usted. Correcto. Entonces, tenemos una grande... El gobierno es demasiado unitario.
Ah, es cierto. Es muy unitario. Ah, ¿usted no cree, mi doctor, ahí lo interrumpo un segundo, que también sectores del Parlamento y de la oposición hacen que esto ocurra por la lucha, forma que se plantean los problemas, aunque sean minorías? Bueno, a mí me parece que acá ha ocurrido algo muy importante. La ley de coparticipación federal de impuestos Del año 88. establecía que el 52% de la recaudación nacional de impuestos iba automáticamente en las provincias. Luego hubo una cantidad de deformaciones y en la actualidad automáticamente a las provincias va el 25-26%. Sí, se redujo. La mitad. Esto quiere decir que el gobernador dejó de ser gobernador y se convierte en delegado del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo Nacional. Porque si quiere ser independiente no le mandan una moneda. Si no, pregúntele a San Luis, pregúntele a Córdoba, pregúntele a Santa Fe. O sea, los gobernadores han dejado de ser gobernadores y se han convertido en delegados del Poder Ejecutivo. Por lo cual, los senadores, cuya misión esencial por la Constitución Nacional es defender los intereses de las provincias, se han convertido también en escribientes, aceptan lo que dice. Fíjese que los gobernadores de provincia, ninguno ha planteado la necesidad de cambiar el régimen de participación federal. Pero claro, y fíjese, don Alieto, lo siguiente, esta ley vigente, cuando a mí me tocó ser gobernador 83-87, no había ley, habían acuerdos fiscales. Yo ya la voté esta ley como senador de la Nación, 88 por ahí. En el 94 se resuelve en la Convención Constituyente que en una cláusula transitoria que en 6 meses había que hacer una nueva ley. Mire, 94 a 2014, ¿cuántos años? 20 años, y no hay nueva ley. Bueno, acá tenemos un punto. Si los gobernadores y los representantes de las provincias, los senadores que por definición representan a las provincias, los diputados representan al pueblo, no asumen la necesidad de fortalecer la República Federal a través de un régimen de coparticipación de impuestos que sea equitativo, nos convertimos de hecho en una república unitaria. Claro. Y la república unitaria en un país como la Argentina no funciona porque castiga al interior del país. Una república unitaria no hubiera puesto nunca derechos de exportación que perjudican a las economías. Una república federal no hubiera puesto nunca un derecho de exportación que perjudican a las economías regionales. Hay otra herramienta que también tienen los gobernadores. Primero, que los legisladores defiendan como corresponde. Usted decía, y es cierto, la Constitución establece que los diputados representan al pueblo, sí, y que los senadores a sus provincias. Yo creo que fue innecesario el tercer senador, por ejemplo, a mi criterio. Eso era así cuando eran 2 senadores por provincia, a mi criterio. Y el otro tema es que los gobernadores también podrían hacer valer el mandato de quienes lo eligieron gobernador, a plantearle con dureza al gobierno nacional las cosas, y está la firmita de una renuncia también en el No, correcto. Esto es muy difícil que pase, pero como la actual administración ya está prácticamente el año que viene, ya habrá un nuevo presidente, yo creo que es hora de que las fuerzas políticas argentinas fortalezcan el sentido federal de nuestra organización. El artículo primero, por más que no sea. A la Argentina le costó mucha sangre definir el conflicto unitario federal. Entonces, es necesario de tener un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos que fortalezca la capacidad de las provincias para contestar 3 preguntas. ¿Cómo manejan la educación? ¿Cómo manejan la seguridad? ¿Y cómo manejan la salud? Que por definición son responsabilidad de los gobiernos de provincia. Y hoy vi un artículo muy bueno suyo en educación. Muy bueno la redacción y el artículo, no lo que usted dice allí, no que usted diga otra cosa distinta, sino que hablamos que en los últimos 3 años, el plan PISA, estamos en los últimos 6 lugares, ¿no? Bueno, en educación. De los países... y a las provincias se les transfirió la educación, pero sin los fondos también. No, correcto. La prueba PISA, que se hizo público los resultados a fin de año, en diciembre, sobre 65 países, la Argentina ocupa el lugar 59. Por eso le digo, estamos prácticamente en los 6. Y acá hay algo muy grave. 2 de cada 3 adolescentes de 15 años, repito, 2 de cada 3 adolescentes
de 15 años no sabe matemática. Ahí estuve viendo. Usted televidente en me su puede artículo. preguntar cuánto no sabe matemática en otros países. Le voy a decir, en China, 1 de cada 10 no sabe matemática. Aquí, 3. Creo que dice usted en su 2 de artículo. cada 3 no sabe 2 de matemática. cada 3 no saben. Cuando usted compara con América Latina, porque en fin, que la Argentina tenga menos nivel educativo que Finlandia, que Australia, uno puede, que En Canadá, Singapur. pero estamos atrás de Perú, de Chile, de Colombia, de México y de Uruguay. Yo le hago una pregunta ahí, doctor, una pregunta que no es directa, pero cuando usted era embajador en Brasil, ¿qué lugar ocupábamos en Latinoamérica en educación? Éramos los líderes. Éramos líderes. Éramos líderes. Bueno, líderes en enseñanza primaria éramos segundos, porque el líder siempre fue Cuba. Claro. A usted le puede o no gustar el régimen. No, pero hay que decir la verdad. Pero en materia de educación primaria, Cuba lideró desde hace 30 años, es el país más con mejor nivel de educativo primaria. Pero la Argentina venía segundo. La Argentina venía segundo. Y hoy antes, la Argentina está en lugar 10º en las pruebas latinoamericanas. Mal, en los últimos 3 años usted habló del plan PISA. Y lo otro que le pregunto, doctor, ¿usted no cree que en esta decadencia de la educación, ahora después le voy a preguntar en lo económico, en cuanto a la competitividad en el mundo, la acción argentina, pero con respecto a la educación, a una medida que se tomó hace bastante tiempo, de eliminar los cuadros de honor, de que la gente quiera bregar por ser la mejor, esmerarse en estudiar más y sobresalir, una cosa legítima, eso trajo también como consecuencia un poco la decadencia de la educación. Bueno, una característica de la organización del sistema educativo argentino es la ausencia de alicientes al esfuerzo y al estudio. Claro. Fíjese, hay un hecho muy simple. Lo mismo un burro que un gran profesor, de alguna manera. En el mundo, si usted mira el mundo, cómo se pasa de la escuela secundaria a la universidad, va a ver que en el mundo hay 180 países. Con buenos sistemas educativos hay 120. Todos los 120 tienen sistemas de paso de la escuela secundaria a la universidad con un examen general previo. Esto viene en Francia de la época de Napoleón, que es el bacalaureat, pero en América lo tienen países tan distintos como Cuba, Ecuador, Brasil, Chile. El único país que no tiene un régimen de graduación especial a través de un examen comprensivo a la finalización de la escuela secundaria para entrar a la universidad es la República Argentina. En el mes de octubre, 7,5 millones de estudiantes brasileños de 15 años que terminan la secundaria tuvieron que dar un examen de 5 horas el sábado y 6 horas el domingo para poder entrar a la universidad. El que no rinde el examen no va a la universidad. Gracias a eso, los brasileños tienen 1 millón de graduados universitarios por año y nosotros tenemos apenas 100.000. La Argentina es un país sin graduados universitarios. Y después volviendo a lo económico, pero primero le hago esta acotación. Creo que entre las 100 mejores universidades del mundo no figura ninguna argentina. No, y además... Las mediciones que se han hecho últimas, y algunas aparentemente son buenas, pero esta es la realidad. Bueno, y además hay cosas como esta. En una universidad europea, en una universidad japonesa, cada 100 que ingresa se gradúan 90. En China, cada 100 que ingresa se gradúan 80. En Brasil, cada 100 que ingresa se gradúan 55. En Chile se gradúan 60. En Argentina se gradúan 25. Hay universidades argentinas donde cada 100 que ingresan se gradúan 4 o 5. Acá hay graduados que le está costando a los contribuyentes $350.000. Porque si usted divide el presupuesto, por ejemplo, la Patagonia Austral, 3 de febrero, 3 de febrero es una universidad que gradúa de cada 10 que ingresan, gradúa 1. Hay muchas universidades sin graduación. La pregunta es, ¿quién paga todo esto? ¿Por qué Argentina gradúa 25 de cada 100 que ingresan y los chilenos gradúan más de la mitad y los brasileños más de la mitad? Y los otros países también. 70, 80, los demás. Hemos quebrado la cultura del esfuerzo en la educación. Usted que la idea del estudio. Usted que es académico en educación, está en economía, que estaba hablando de todo esto. Realmente yo creo que ninguna sociedad puede crecer si la educación no funciona. Esta es la verdad. Así que hay que darle el presupuesto y analizar las cosas. Y lo otro que le quiero preguntar, volviendo un poco a 3 aspectos que yo le quería preguntar al comienzo. Primero, la economía en el mundo, hablamos de la economía nuestra, el tema educativo, y yo creo que en este momento, independientemente de que la política es el paraguas de todo,
pero un ítem fundamental, el tema social, doctor. Bueno, el tema... 12 millones y pico de personas. Y no creo que tengamos que echar toda la culpa al oficialismo solamente, que también a lo mejor tenemos los que no estamos en el oficialismo algunas falencias u omisiones que perjudican en definitiva, ¿no? Bueno, la Argentina es un país sumamente clasista. Esta es una sociedad fuertemente segmentada. E individualista, ¿no? ¿Por qué fuertemente segmentada? Porque la revolución del trabajo, después de la globalización, exige un alto nivel de capacitación para poder tener empleos. Hace 50, 60, 70 años se podía tener un buen empleo con tercer grado de escuela primaria. Entonces, como nosotros tenemos un régimen educativo sumamente discriminatorio contra los chicos pobres, por muchas razones, los chicos pobres, que son los padres pobres que tienen hijos pobres, sus hijos seguirán siendo pobres porque el sistema educativo no los habilita a enfrentar el mundo globalizado del trabajo industrial moderno. Y competitivo, que es fundamental. Correcto. Entonces usted tiene una sociedad claramente muy simple de explicar. Los hijos de los ricos seguirán siendo ricos, cualquiera sea su nivel de capacidad, y los hijos de los pobres siguen siendo pobres, cualquiera sea su nivel de capacidad. Nosotros somos un país que todavía no le encontró la vuelta a este sueño de la igualdad de oportunidades. Ese tema, y usted lo dice hoy eso. El sueño de la igualdad de oportunidades. El destino de un chico tiene que depender básicamente de su propia capacidad y su propio esfuerzo, no condenarlo desde entrada porque ha nacido en un hogar humilde y va a ir a una escuela mal equipada, no va a tener jornada extendida, no va a tener escuela secundaria, por lo tanto no va a tener empleo y ¿sabe qué? Va a terminar siendo materia prima a los traficantes de droga. Exacto. La mano de obra que están reclutando los traficantes de droga son estos adolescentes que no pueden entrar en el mundo laboral porque no han terminado la escuela secundaria. Hay 1.400.000 que no estudian ni trabajan. Los ninis. Querido doctor, tenemos 30 segundos, pero usted tiene poder de síntesis. De todos estos temas que hablamos, podríamos hablar mucho tiempo más con usted. ¿Cómo nos ve ahora de febrero, del 13 de febrero, que creo que es hoy 13 de febrero, al futuro? ¿Qué tenemos que hacer? Usted la otra vez me definió en 2 palabras. Bueno, primero hay que definir una nueva Argentina. Una reformulación, dice usted. Sí, primero hay que aceptar la realidad. Y la realidad es que la inflación existe, la inflación es un cáncer y la inflación hay que superarla. No de un golpe, de un shock depresivo, sino con un programa orgánico, pero esto exige un diálogo político que hasta ahora no hay. Muy probablemente habrá que esperar a diciembre del año que viene. Perfecto. Yo lo felicito, doctor, sinceramente le agradezco enormemente su presencia, pero le felicito porque trabaja permanentemente. Yo tengo 4 días de vacaciones y sé que escribe, todos los días lo leemos, lo escuchamos, lo vemos, así que sigamos trabajando así que vamos a superar, si Dios quiere, entre todos los argentinos este problema. Ya vendrán tiempos mejores. Vendrán tiempos mejores. Sí, señor. Le agradezco enormemente. Muy gentil. Vamos a un corte y luego con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Magnífico como siempre, con una precisión enorme,
con cifras claras y definitivas, el doctor Alieto Guadaño. Y de todo lo que él analizó, planteó, o sobre lo cual dialogamos, rescato que tiene que tener plena vigencia el sistema republicano, federal y representativo de gobierno. Que tenemos la obligación de dialogar, de tratar de buscar soluciones de fondo y que tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Y tengo poco tiempo, pero debo decir que si acá seguimos pensando con criterio de un profundo egoísmo y sectorial, y no con un espíritu de mirar hacia el futuro pensando en el conjunto de la sociedad argentina, que también tiene que defender sus principios y pedirle a sus mandatarios que rindan cuenta de lo que hacen. Creo que ese artículo que leía hoy del doctor Alieto Guadaño sobre educación habla de que nunca hemos tenido igualdad de oportunidades. Y la ley ampara que exista esa igualdad de oportunidades. Pobres, ricos, no que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Tenemos que bregar para que los argentinos tengamos un bienestar general, un mejor estándar de vida y que pensemos con grandeza. Yo creo que lo dije una vez cuando estuvo en este programa el doctor Gregorio Badeni, palabras del doctor, del maestro del derecho constitucional, el doctor Illanes Quintana, con lealtad, con patriotismo. Y le agrego aquí, cumpliendo a rajatabla la letra y el espíritu de nuestros constituyentes, tenemos que buscar el camino que nos conduzca a que la gente no esté abrumada, no esté desesperada, no esté con un mal humor colectivo, sino que cambie ese humor colectivo, no se meta todo en la misma bolsa y que entre todos empecemos a recorrer un futuro de grandeza que se merecen y necesitan nuestros compatriotas. Fundamentalmente, más que decir los compatriotas, los prójimos, los seres humanos. Que Dios así lo quiera y que nos siga ayudando esa revolución pacífica que está haciendo nuestro Santo Padre. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.